aquí contigo. Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y en redes sociales a través de Miramédica. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar acerca de una enfermedad que estuvo muy a la alza hace aproximadamente un mes, 3 semanas, y que de repente parece que desapareció, pero está empezando a cobrar mucha fuerza nuevamente y tenemos muchos casos de esta enfermedad. Vamos a hablar acerca de la enfermedad de pie, mano, boca. ¿Qué es la enfermedad de pie, mano, boca? Es grave, se puede controlar, se puede tratar, se puede prevenir. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar? Bueno, pues acompáñennos por favor a lo largo de esta hora. Vamos a estar hablando con un especialista del tema. Él es un infectólogo pediatra, el doctor Luis Gómez García. Buenas noches, Luis, bienvenido. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Por supuesto, parte del staff y también siempre analizando la parte emocional, la licenciada Micaela Rosario Huertas Mijangos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Y por supuesto, el anfitrión del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches y buenos días para los fieles radioescuchas del Núcleo Radio Mina que nos siguen a través del 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión. Reciban la bienvenida en nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, y desde su programa Pregúntele a tu médico, y sobre todo del doctor Fernando Castañón Leo, productor de estos temas a través de redes sociales. Adelante, compañero. Pues es importante siempre definir de qué estamos hablando. Creo que quien definió esta enfermedad no se rompió mucho la cabeza poniendo enfermedad pie, mano, boca, pie, boca, pie, mano, como quieran llamarlo. ¿De qué es esto, doctor? Bueno, pues sí, justo como su nombre lo dice, es una enfermedad de tipo infeccioso que es causada por un virus. Bueno, por algunos virus. Son varios géneros del virus, principalmente el virus Coxsackie y el enterovirus. De ellos, el subtipo A071. Entonces, es una enfermedad infecciosa que justamente afecta principalmente pies, manos y boca, con lesiones, en el caso de la boca, de tipo vesicular, y con lesiones a nivel de la piel, o sea, en manos y boca, incluso genitales. De hecho, a veces le llaman pie, mano, ano, boca, porque también puede afectar como justo el área perianal. Entonces son lesiones de tipo exantemáticas en la piel y en antema en el área de las mucosas. Al referirse a exantemas y enantemas, ¿se refiere a las lesiones internas y externas? Sí, son, vamos a decirlo de forma simple, como una especie de granitos. Estos granitos, sobre todo en el área de la faringe, de la boca, de la parte más posterior de la boca, se llegan a ulcerar y eso produce molestias y produce los principales síntomas. Cuando se confina, o sea, cuando solamente se da en el área de la garganta o de la boca, se llama herpangina. Y cuando está en las manos, en los pies, en la región genital o en la región perianal, ya se conforma pues todo el espectro de la enfermedad, que es pie, mano, boca. Muy bien. Ya nos dijo qué es lo que lo causa, que son por virus, tanto el Coxsackie como el enterovirus. ¿Y cómo se transmite? Quizás las amas de casa, ahorita que nos están viendo, se preguntarán, y los que nos escuchan a través de la radio se preguntarán, ¿de qué manera se transmite esta enfermedad? Claro, y esto totalmente nos lo da también el tipo de lugares donde más se ve. Seguramente les han llegado, a los que damos consulta, pacientes que en su contexto de guardería, de centro de día o de escuela, sobre todo preescolar, porque es principalmente niños pequeños, menores de 7 años, se han dado brotes. Esto es principalmente porque el mecanismo de transmisión es a través de las secreciones respiratorias de los niños pequeños, aunque también puede ser de adultos, en menor medida, pero pueden ser adultos, y a través de la transmisión fecal oral.
¿de acuerdo? Por una mala higiene de manos. Entonces son principalmente sus dos vías, bueno, dos de las tres vías de transmisión. La tercera es contacto directo con las lesiones. Piel con piel o boca con mano o boca con pie, sobre todo en los niños más pequeños. Por eso es que se inoculan ellos mismos de un sitio a otro y pues entre ellos también, por el contacto directo. Ok, doctor. Parece que está muy clara la respuesta. Y bueno, usted dice los niños más pequeños. ¿Cuáles son las edades más comunes en las que se presenta esta enfermedad? Principalmente menores de 7 años, aunque por el tipo de comportamientos que tienen los niños más pequeñitos, es decir, los lactantes y los preescolares, pues principalmente en esas edades. O sea, confinado así, concretamente menores de 5 años son los más afectados. Es importante que quede muy claro que el grupo de edad establecido, como bien dice el doctor, son menores de 7, más específicamente menores de 5, pero justo lo que hemos estado hablando desde hace ya varios programas, tenemos una deuda inmunológica por el COVID, es decir, nos dejamos de enfermar por COVID, nos guardamos, nos resguardamos y nuestro sistema inmune de alguna u otra manera se volvió o fue afectado por esto. Entonces tenemos una deuda, tenemos enfermedades que no nos han dado y entonces parece ser que estas enfermedades que no nos han dado, más los virus que de alguna manera se han estado comportando un poquito más agresivos, por así decirlo, se están rompiendo los ciclos de edades. Y hemos visto en esta ocasión pacientes que se salen mucho del rubro. Hemos estado viendo pacientes inclusive adolescentes en la actualidad, brotes en escuelas primarias, que era muy raro, o sea, podía pasar generalmente en el kinder, primer año de primaria, pero hemos tenido brotes en segundo año, en tercero, en cuarto, inclusive en secundaria, y yo creo que de lo poco o mucho que llevo en la pediatría, de 17, 18 años, es el año que me ha tocado ver más papás contagiados, ¿no? Antes no se miraba esto, perdón, doctor. Sí hay. Sí, pero no es lo habitual. Pero no es habitual. ¿Y cuál es el grave problema de esto? Que al papá no le dan incapacidad por pie, mano, boca. Y se contagia por contacto, Y se ¿no? contagia. Entonces, estamos contagiando. Justo hace rato vi el último paciente que vi tenía pie, mano, boca. Los papás tenían lesiones bucales y algunas lesiones en muñecas. Y son maestros. Uno de educación primaria y uno de educación secundaria. Entonces, pues si ellos van a su instituto y dicen, oiga, tengo pie, mano, boca, pues lo único que va a pasar es que les va a sacar una carcajada quizás al médico que esté de guardia, porque va a decir, pues eso es de niño, ¿no? Viene por una incapacidad y obviamente no le va a dar una incapacidad. Y si ese profesor mañana va a dar clases y está gritando fuerte, hablando fuerte por pues, el uso de la voz, las modulaciones, puede estar botando secreciones y puede contagiar a más de uno, ¿no? Entonces, es importante que nos estemos cuidando, pues, en la justa medida, porque ahorita a lo largo del programa vamos a ir viendo que, afortunadamente, pues, no es algo que sea grave, generalmente, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿hay temporadas del año en las que se presenta con mayor frecuencia? Sí. Eso está escrito en la literatura tradicionalmente que a final de primavera, principio de verano es cuando más se presenta este tipo de patologías. Estamos en otoño. Sin embargo, no es exclusivo de ese tipo de temporadas. O sea, tradicionalmente se describen picos en esa época, pero en realidad más bien se da en brotes asociados a pues obviamente la falta de medidas sanitarias de control, exacto, la falta de detección oportuna en los filtros de las escuelas, donde pasa uno, pasan dos y de ahí pues se hace el brote. O sea, dos o más en un mismo sitio con la misma patología es un brote. Y otro punto importante que también hemos platicado justo con Luis cuando hemos hablado de otros casos es, recordemos que el cambio climático está modificando todo. De hecho, no me dejarán mentir, si ustedes tienen su jardín, sus plantitas aquí en Mina, véanlas y la mayoría está brotando flores. Estamos en otoño porque están floreando. ¿No eso sucede en primavera?
Es algo atípico. O sea, a lo que me refiero es que las temporadas han ido variando, ¿sí? Todo se ha ido modificando respecto a los cambios climáticos importantes que hay, ¿no? Entonces, a mí me ha sorprendido ver que mis arbolitos están llenos de flores, ¿no? Cuando pues no era habitual que en otoño estuviéramos con flores, ¿no? Por lo natural, en los libros de primaria se miraban las estaciones y en otoño se miraban las hojas cayendo. Todas las hojas cafés, pero justo Ándale. es parte pues del cambio climático y lo hemos platicado cuando hablamos de dengue, cuando hemos hablado de neumonías, de influenza, ¿no? Que ya no es propio solo de climas, por ejemplo, influenza de solo frío, por ejemplo, Ajá. ¿no? Sino ya ha llegado inclusive a primavera y hasta verano. Sí, y también el tema de las gotas respiratorias, en nuestro caso particular, con los niveles de humedad que tenemos, pueden permanecer más tiempo suspendidas en el aire. Eso es algo también que es muy particular de las zonas muy húmedas como la nuestra, ¿no? Entonces, al transmitirse por secreciones respiratorias, pues también hay que tenerlo presente. Bien, doctor, muchas gracias. ¿Y cuáles serían los primeros síntomas que deben alertar a los papás? O sea, nos están escuchando algunos papás y tienen hijos en estas edades. ¿Cuáles sería lo así como que puede tener esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Claro. Bueno, como principio, lo voy a escribir por niños pequeños o para niños pequeños, ¿no? Que son los que principalmente se enferman. Y ellos generalmente no comunican tan claro a veces, ¿no? El tema del dolor. Pero generalmente es una molestia por las úlceras o por el enantema que les comento, las lesiones en la boca, en la garganta. Ellos rechazan el alimento principalmente porque les duele. Al revisarlo, pues se ven estas vesículas que después se ulceran y tienen fiebre. Fiebre de bajo grado, pero muy constante. Esto generalmente son los primeros 3 a 6 días. O sea, la primera semana, que es la semana en la que más virus están circulando en el cuerpo del paciente o de la paciente. Entonces es cuando más floridos están los síntomas. Principalmente estas lesiones, ya sea a nivel de la boca, a nivel de las manos, genitales, área perianal o pies, asociado a fiebre. Generalmente son esos los síntomas cardinales cuando no es un tema complicado. O sea que podrían ser los únicos síntomas que presente la enfermedad. Sí, pero aquí, ojo, o sea, el tema con pie, mano, boca o con la herpangina, dependiendo de la región en la que afecte, es que es una fiebre muy latosa. Es una fiebre que está ahí constante, bajita, ¿no? 38.2, 38.3, pero muy, muy, muy constante. O sea que los papás se desesperan porque pueden pasar hasta 7 días con fiebre y el niño no come. Obviamente al no comer porque le duele, se puede deshidratar. Y obviamente es el tema también de las pérdidas, el aumento de la pérdida de calor por la fiebre. Entonces sí puede llegar a tener complicaciones en ese sentido. O en el menor de los casos, afortunadamente, sobre todo los causados por enterovirus, pueden llegar a producir síntomas neurológicos. No es lo habitual, pero puede llegar a ocurrir. Neurológicos como algo que se llama meningitis aséptica, o sea, una infección a nivel del recubrimiento del cerebro, o algo que se llama encefalitis también, neumonías en algunos casos. Es raro, es muy raro, pero llega a ocurrir. Sí, miocarditis, Miocarditis pericarditis, también. inflamación a nivel del corazón. Es algo generalmente súper raro, pero obviamente no faltará el niño que llegue y contagie a su primito que tiene tratamiento para la leucemia, por ejemplo, Exacto, ¿no? justo. Que está en tratamiento para el cáncer. Él sí está inmunocomprometido, él sí tiene un sistema inmunológico muy débil y en consecuencia sí podría tener una complicación. Es muy poco probable, pero existe, eso es totalmente definitivo, ¿no? Justo para esas personas que su sistema de defensa pues no es bueno, no es funcional. ¿Y cuánto tiempo tarda el brote en aparecer después del contagio? Las lesiones De en las piel. lesiones, así es. Sí, 3 a 6 días. O sea, el periodo de incubación va de 3 a 6 días, ¿no? Que es cuando están los síntomas ahí leves. Aparece el enantema en las mucosas o el exantema en la piel. Y después de eso puede durar, o sea, del total a resolución hasta 21 días, depende. O sea, puede durar lo menos una semana, lo más 3 semanas. Un Es promedio. el desarrollo de la enfermedad. O sea, Exactamente. sí, Hasta que ya, desaparece completamente. me contagio,
bueno, se contagia mi bebé, mi hijo, no me doy cuenta hasta los 5, 6, 3 o 6 días en Cuba. Y todavía va a estar la enfermedad y puede estar dentro de su cuerpo 21 días. Exacto. Okay. Sí, lo habitual es que sea una semana, ¿no? Pero se han descrito evoluciones prolongadas de hasta 21 días hasta la desaparición total de la enfermedad. Pero el periodo más crítico, por lo que les explicaba de la viremia, o sea, la mayor cantidad de virus y la mayor transmisibilidad va a ser durante la primera semana. Y es donde más debemos de tener precaución, como dice el doctor, de retener a nuestro niño en el caso de que vaya a guarderías para que no contagie a otros niños o alejarlo de personas vulnerables como pacientes inmunocomprometidos, adultos o niños que tengan cáncer, que tomen medicamentos que los comprometan en su sistema inmunológico, que vivan con VIH. Eso sería lo más prudente para evitar pues que se siga propagando y que comprometa la vida de los más vulnerables. Claro. ¿Se necesita de algún estudio o algún análisis de laboratorio para confirmar este padecimiento? En el mundo ideal deberíamos de hacer algo que se llama PCR. ¿De acuerdo? Que es la detección del ARN, porque es un virus de ARN. Entonces, la detección del material genético del virus por esta técnica. La PCR es una técnica molecular. Sin embargo, pues son estudios caros, son estudios que no están disponibles en muchas partes del país o que no son de fácil acceso, que además llevan su tiempo. Y entonces no siempre se hace. La mayor parte de los diagnósticos de pie, mano, boca o de herpangina se hacen pues, a través de la clínica, a través de la visualización de las lesiones y de la historia, de recabar una historia clínica exhaustiva donde pues la evolución clínica concuerde con los síntomas descritos. O sea que el médico tiene que pararse y revisar al niño para poder llegar a un buen diagnóstico, ser más clínico, o sea, sí, la propedéutica clínica que le llamamos. Como decía yo al principio, no se rompieron la cabeza en esta enfermedad. O sea, es de un diagnóstico generalmente fácil, a diferencia de la herpangina. Porque la herpangina es de las principales patologías en que la mayoría de compañeros médicos dan antibióticos. Porque dicen que tiene exudado. O sea, es decir, la garganta tiene pus, está blanca y es una bacteria. No. Son estas ulceraciones que genera justo el virus Coxsackie, ¿no? Entonces, normalmente es muy fácil darse cuenta porque vamos a encontrar lesiones justo en boca, en manos, en pies, región perianal y generalmente, si no es que siempre, vamos a tener libre generalmente toda la parte anterior del cuerpo. No vamos a ver lesiones o casi va a haber lesiones nulas en barriga y en parte del pecho. O sea, aquí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de la amigdalitis, o como le llaman mal de angina, pero a diferencia de la bacteriana, no hay lesiones en la piel. Exactamente, por ejemplo. Y en este caso, pues los antibióticos salen sobrando, no sirven. Sí, pero por ejemplo, en herpangina no salen lesiones en el cuerpo, solo en la boca. Así es. Por eso es que el diagnóstico diferencial normalmente va con amigdalitis, faringoamigdalitis purulenta y no va por ahí. Pero es muy frecuente que suceda. De verdad que es... 9 cada 10. Sí, sin problema. Fácil. Cada vez que ven la garganta roja con úlceras blancas, antibiótico, ¿no? Y la realidad es que, como bien dice el doctor, el 90% seguramente son virales, no son bacterianas. ¿Qué pasa cuando das antibiótico y es un proceso viral? ¿En qué puede perjudicar a nuestro organismo? Pues obviamente modificamos nuestra microbiota. Recordemos que ahora hablamos de algo que se llama eje intestino-cerebro. En la actualidad hablamos de que el intestino es un cerebro y es un cerebro que maneja nuestro sistema inmunológico. Entonces, si yo golpeo a mi sistema inmunológico con antibióticos, ¿por qué? Porque mi microbiota está compuesta por virus, bacterias, parásitos y hongos. Entonces, voy a matar bacterias buenas que hacen una función de modular mi sistema inmunológico, es decir, mi sistema de defensa. Estoy atacando a mis propios soldados con antibióticos, ¿no? De alguna forma, por así decirlo. Doctor, y si se confunde mucho, ¿qué se tiene que hacer para no confundir la enfermedad? Porque dice que es un 90%. Y bueno, yo, mamá de pequeñitos, escuchar esto, pues sí me preocupa. Fíjate que siempre que nos toca hablar de esto, yo siempre les digo
a los compañeros médicos, cuando tenemos la oportunidad de platicar con ellos, de dar cursos, a mí me gusta poner un ejemplo. Si usted, compañero médico, no tiene la capacidad fina de definir si la lesión es por una bacteria o por un virus, apueste por el virus, no apueste por la bacteria. Conviértase en un estadista. Si la estadística dice que el 90% es viral y solo el 10% es bacteriano, apueste por la estadística. Porque si usted da antibiótico, tiene 90% de probabilidad de equivocarse. Y si no da antibiótico, solo tiene 10% de probabilidades de equivocarse. Entonces, no dé antibiótico. Y si no da usted antibiótico y tiene dudas, tiene miedo, cítelo en 48 o 72 horas para corroborar que efectivamente esté bien. Entonces, quienes nos están viendo, quienes nos van a escuchar, si de primera intención al médico que visitan por primera vez por un dolor en la garganta y su hijo es un niño y le dan porque tiene fiebre, antibiótico de primera visita, sí, definitivamente no es el lugar correcto para ir, ¿no? Ok, ya queda más claro. Gracias. Y bueno, ¿existe un tratamiento específico o solo se manejan los síntomas? Sí, desafortunadamente, bueno, a ver, primero, afortunadamente la mayoría no se complican. La mayoría van a cursar de forma adecuada, o sea, estos 7 días de la enfermedad más o menos, con un tratamiento que mejore la fiebre, que mejore el dolor al comer, ¿no? El dolor de las lesiones de la garganta. Y entonces, afortunadamente, la mayoría solo van a requerir medidas de soporte, contener la fiebre y, en algunos casos, enjuagues que disminuyan estas lesiones, que las empiecen a secar un poco o que disminuyan su molestia. Y solo es para calmar la molestia porque no se puede hacer otra cosa. Exactamente, cuando el sistema inmune es robusto, como en la mayor parte de los niños que se autolimita, así se llama cuando el sistema inmune mete a raya al virus, solamente hay que apoyarlo con medidas tratando los síntomas. Sí. Se ha intentado utilizar tratamientos específicos. La realidad es que son muy costosos y el beneficio es realmente mínimo. ¿Sí? Se han intentado utilizar inclusive medicamentos como la fluoxetina, por ejemplo, para controlar el virus, pero las reacciones secundarias y la aplicación ya en humanos, pues lo hace caro y tiene pocos beneficios. Un antiviral muy común y comercial y que puede existir en todos lados es la ribavirina, por ejemplo. La ribavirina también se ha estudiado y entonces aquí se mide el costo, el riesgo y el beneficio. ¿Le puede ayudar? Újule, está en una interrogación grande. Por ejemplo, ¿lo va a curar? No. ¿Puede ayudar a disminuir lesiones? Probablemente. Así dice. Probablemente. En los primeros 3 días, ¿no? Es que el problema de esto es que es difícil pescarlo en el periodo de incubación porque va a haber poca sintomatología. ¿Sí? Pues entonces, a veces dice le van a salir 1000 lesiones. Con la ribavirina le van a salir 900, ¿no? Sin ribavirina va a durar 12 días. Con ribavirina va a durar 11 días, 10 días, ¿no? Entonces a veces el papá dice, aunque esté un día mejor, aunque tenga menos lesiones, o se valora, ¿no? La realidad es que no existe un tratamiento específico, es totalmente asintomático y eso se le dice a los papás. O sea, no hay absolutamente nada que lo cure, eso es definitivo, ¿sí? Es como cuando ya te traen al paciente con varicela después de 3-4 días, ¿no? ¿Le das antiviral o no le das antiviral? No. Ya está saliendo, o sea, ¿no? ya está del otro lado, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué mejoría va a tener? Mínima, totalmente insignificante. La literatura dice que un día, ¿no? Y el costo. Entonces es cuando tú valoras, pero el papá dice, con que un día esté mejor, adelante, ¿no? Bueno, pues se valora y se respeta. Y de lo demás, bueno, pues sintomáticos, ¿no? Como bien dice el doctor, para el dolor, para secar úlceras, se utilizan sprays, inclusive algunos medicamentos para úlceras gástricas de manera tópica se pueden utilizar porque ayudan a secar más rápidamente las úlceras. ¿Qué tan efectiva es la solución de Filadelfia? Buena, pero ¿quién prepara la solución de Filadelfia? Desgraciadamente faltan boticarios ya, esos. La solución de Filadelfia es un medicamento compuesto que llevaba anestésicos, óxido de zinc, hidróxido de aluminio, muchas cosas
que nos ayudaban a que las lesiones estuvieran más frescas y se secaran más rápido. Pero eso lo preparaba un boticario. Un boticario o un químico especialista en hacer fórmulas magistrales, y pues eso ya no existe. Pues no va a la farmacia, me da una Solución Filadelfia. y le van a dar un queso, no le van a dar otra cosa. Un queso untable, no creo que den alguna otra cosa, ¿no? Sí. Entonces es más, depende. Hay niños que, por ejemplo, que pica muchísimo, ahí está, es valorable. También se dice utilizar antihistamínicos o no utilizar, ¿no? Cremas dermatológicas para el escozor, cremas dermatológicas secantes, por ejemplo, pueden utilizarse o pueden no utilizarse. Hay muchos que utilizan antihistamínicos tópicos. Digo, todo es muy discutible, puede funcionar, puede no funcionar. Ok, pues bueno, le enviamos saludos a todas las personas que nos están viendo. Jamel Velázquez, Inés, Isabel Huerta, Alejandra Huerta, Erika Rueda, Celia Castel, Bebezuca Páez, Julio Alberto García, Bebezuca Páez, ya la mencioné, Eduardo Esqueda, tiene 2 preguntas. Una ya la hicimos, si gustan ustedes comentar. Dice él, ¿cuál es el medio de contagio más común? Dice él. Ya lo dijimos, contacto directo, ¿no? Secreciones respiratorias y transmisión fecal oral. Ok. Sí, ya lo habíamos, ya lo habían comentado. Fomites, ¿no? O sea, el virus permanece mucho tiempo. En una cuchara, todas las juguete. secreciones, ¿no? Juguetes, todo prácticamente. Todo lo que toquen los bebés. Y bueno, también está el doctor Alejandro, un saludos allá donde nos está viendo, a Judith Nicolás, Violeta Muñoz, Luz Ruiz Ordaz, Clara Bermúdez, Ingrid Garduza. Un saludo para todos ellos que nos acompañan. Y bueno, pues, ¿qué cuidados deben tener los padres en casa? Sobre todo el cuidado de la limpieza, de la higiene de manos. O sea, aunque sean niños pequeños, digo, ya con 2, 3 años de edad, creo que se puede empezar a educar, ¿no? Con esta parte de la higiene de manos. Y principalmente el tema de la restricción del contacto de los niños. Eso es lo principal. O sea, hay que ser muy conscientes. Sobre todo, insisto, se dan brotes en contextos de guarderías, se dan brotes en contextos de kinder. Entonces, creo que sí hay que ser muy conscientes de que, pues justo, o sea, podemos nosotros producir un brote si no somos, pues primero, si no llevamos a nuestro hijo a diagnosticar con certeza, ¿no? Esa es la primera responsabilidad que deberían de asumir los padres, ¿no? Con un médico certificado, principalmente un pediatra, de preferencia un pediatra. Y en segundo lugar, que cuando ya tengamos un diagnóstico, pues respetar estas normas, ¿no? de contención para no propagar más el virus. Sí, porque luego vemos que el niño soporta el dolor y nos los llevamos al súper, nos los llevamos a la tienda. A la albercada, a la fiestecita a la infantil, a la preposada que ya vienen. Porque en la guardería ya no nos los aceptan, ¿no? Una vez que está enfermo ya yo lo tengo que tener y pues fácilmente me lo estoy llevando. Bueno, pues ahí está para los papás un buen consejo. Algo que ya se comentó, ya lo comentaron ustedes, pero sería bueno volverlo a recalcar. ¿Qué recomendaciones hay para aliviar el dolor o las molestias en la boca y en la piel? ¿Qué es lo que más le aflige a los padres ver al niño con dolor? Sí, sobre todo la parte de la boca. O sea, insisto, es un dolor tan intenso porque al final del día son úlceras en la boca, ¿no? Y eso para un niño es imposibilitar a veces la deglución. Entonces, generalmente se usan analgésicos tópicos y sistémicos, o sea, paracetamol cada 8 horas a dosis adecuada para su peso, más soluciones magistrales como la que mencionaba el doctor. Y hay otras preparaciones que también nos permiten un poquito calmar de forma local. Incluso hay algunas pastillas con sabor dulce, ¿no? Que nos pueden ayudar para eso, pero sí, básicamente son medidas tópicas. Sí, es lo que más afecta a los niños. De hecho, la gran mayoría de los papás que han tenido a sus hijos así van a ver que tienen un babeo excesivo porque no quieren ni tragar saliva. Todos hemos tenido llagas en la boca. Duele, claro. Y se siente horrible. Ahora estar tragando es como si literal, si estuvieran tragando espinas cada vez que tragan, ¿no? Es
Es muy feo el dolor, duele mucho la boca. Sí, a veces ni líquidos. Y eso es justo es lo que les decía. O sea, se puede complicar, se puede deshidratar porque ni líquidos puede tolerar a veces, ¿no? Entonces, es lo principal. Siempre a los papás yo les recomiendo mucho, por ejemplo, cosas que tenemos que evitar si le van a dar alimentos a sus hijos. Eviten cítricos, ¿no? Lo ven deshidratado y quieren darle suero oral. El suero oral tiene un montón de sodio, le van a dar sal. Eso le va a arder muchísimo. Evitar suero oral, ¿no? Digo, yo sé que estoy desesperado porque mi hijo tome líquidos, pero le va a arder mucho, pues, ¿no? Digo, ya si está deshidratado, pues sí, pero... ¿Pero qué tipo de líquido daríamos? Que siempre por natural pedimos hidratarlos y siempre damos soluciones hidratantes. A eso voy. Evitar Agua. cosas calientes. Evitar cosas ácidas. O sea, quiero darle fruta y le quiero dar naranja, mandarina, eso le va a arder muchísimo. Jamaica, piña, todo eso le va a arder. Pero sí podemos darle cosas muy frías, cosas muy frescas. Nieve, por ejemplo. Ok. Helado. ¿Yogur? ¿Sí? Si tiene cierto sabor, sí. Si es yogur natural, puede ser un poquito ácido. Por ejemplo, a los niños pequeños que sus mamás dan seno materno, congelar paletas de leche materna. Y entonces eso va a entumir, va a desinflamar y es pasable. ¿Qué le damos a los pacientes que operamos de las amígdalas? Que le quitamos las Cosas frías. anginas. Puro Pues raspado, cosas frías. pura nieve, para que vaya desinflamando. Y dígame qué niño se va a resistir a eso, pues. Claro. Entonces es una muy buena medida, congelar, hacer paletas con frutas que no sean ácidas y que el bebé los esté aprovechando, está comiendo líquido y está comiendo. Y bueno, ¿durante cuánto tiempo un niño con la enfermedad puede contagiar a otros? O sea, ya sabemos que lo debemos de tener en casa, ¿no? Pero si no lo tenemos en casa por X o Y, Generalmente la primera semana, ¿no? Es el pico máximo de virus circulantes en el cuerpo y es al menos lo que esperamos que se mantenga en aislamiento para disminuir el contagio. Después de la semana, aunque tenga lesiones residuales o molestias residuales, la viremia ya es mínima y ya es poco contagioso. Volvemos con lo mismo y esto siempre es muy importante recalcarlo. Y quizá en casita también es la interrogante de siempre. ¿Qué medidas debe tomarse en casa o en la escuela para evitar esta propagación? Que ya no sigan más estos casos de esta enfermedad viral. Bueno, pues además del aislamiento, el lavado de manos, ¿no? El educar a los niños, ¿no? Como en este sentido. Yo sé que es difícil, digo, al final niños pequeños se llevan todo a la boca, comparten cosas sin ningún tipo de... Pues de cuidado. Sí, exacto, porque pues al final para ellos es un juego y es un experimentar el mundo, pero sí importante estar como al pendiente, ¿no? De ese tipo de situaciones, sobre todo con niños que presentan algún síntoma por ahí, distermias, o sea, esos niños que en el filtro de pronto 37.8 ya no está normal, ¿no? Ni aunque a veces dicen, es que viene muy cobijado, es que la chamarra está muy gruesa, no, man, o sea... nadie le da fiebre por andar muy cobijado después de que es uno recién nacido. O sea, entonces, eso. Lavado de manos, adecuada higiene y ser muy conscientes y no mandarlos enfermos a ningún sitio para cortar la cadena de contagio. Eso es importante, fíjense, el respetar al prójimo. El hecho de que yo no tenga quien cuide a mi hijo no es responsabilidad del resto de los niños que van a la guardería o que van al kinder o que van a la primaria. Esa es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad social, epidemiológica, es si mi hijo está mal, no tengo que llevarlo a la escuela, ¿sí? Ni porque tenga el examen de matemáticas, ni por el examen de ciencias naturales, nada por el estilo. Aquí hay un problema con este virus. Recibí una llamada de alguien de un puesto superior de escuelas preescolares, porque me decía en el primer brote de hace como un mes, dice, doctor, los papás nos quieren ahorcar a los preescolares, nos quieren ahorcar, que porque no estamos haciendo absolutamente nada por cuidar esto, ¿no? Por disminuir este contagio. Me dice, no sé qué hacer, o sea, las redes sociales están tirando con todo, las mamás nos están dando con todo, los papás van a reclamar que porque dejamos traer un niño, etc, ¿no? Me dice, ¿qué puedo hacer? Le digo, mire, maestra, ¿quiere hacer algo radical? Lo radical que usted podría hacer es suspender
todas las actividades en preescolar por 10 días. Y mandar a alguien que supervise las casas de los niños de que no salgan de su casa durante esos 10 días. Y que no entren otros niños durante esos 10 días. ¿Lo puede usted hacer? Me dice, no, es imposible. Difícilmente va a poder usted hacer algo como sector educativo para disminuir la propagación, justo porque, como dice el doctor, los primeros síntomas a veces no son tan visibles. El periodo de incubación, a veces no es tan visible el síntoma, pero ya puedo propagar la enfermedad. Los papás se ven alertados cuando empiezan las lesiones, pero a veces comienza con fiebre muy bajita, que a lo mejor lo sintieron media calentita en la noche, pero amaneció bien y pues así la llevaron, ¿no? Entonces, sí cuesta un poquito de trabajo, pero es real que la mayor parte de las enfermedades se van a controlar lavándonos las manos. Todas. El lavarnos las manos es de las cosas que más vidas ha salvado en el mundo. Lavarnos las manos con agua en jabón. Y enseñar a nuestros hijos a lavarse las manos o actualmente que ya tenemos alcohol en gel, estarse aplicando constantemente, de verdad que va a disminuir de manera importante todos los contagios. Y el respetar al prójimo, el ponernos en el lugar de las otras personas. Y ya vi que mi hijo sufrió, el año pasado cuando le dio Coxsackie, o sea, tengo que respetar al resto, ¿no? De verdad que nos falta mucho la parte cívica, nos sigue sin importar el prójimo, ¿no? Solo nosotros. Y eso no genera nada bien para el cortar estos contagios y estas cadenas de muchas de las enfermedades que hay. Gracias a todos los que nos siguen a través de redes sociales y a los que nos van a escuchar a través de Radio Mina La Expresión. Saludos a Violeta Muñoz García, dice excelente información, hay muchos casos en las escuelas. Luz Ruiz Ordaz, ¿se puede utilizar el aciclovir? Clara Bermúdez, perdón, a Clara Bermúdez nos dice que a su hija le recetaron ampicilina y ambroxol. No se los di. Qué bueno, gracias. Dice una Ingrid, palomita para usted, señora. eso, Tiene doña 10. Ingrid Garduza, saludos a un excelente doctor. El doctor Castañón, ya tienes tu. Evelia Rivera, saludos, estimados especialistas. Joel González Rosario, mi hija se la pasó muy bien con lo que ustedes mencionaron, sobre todo, mucha nieve y tomando agua con popote. Gerardo Macías nos dice, saludos especialistas y gracias por mantenernos informados. Saludos desde Pachuca Hidalgo. Bueno, saludos a Gerardo, que nos escucha ya y nos sigue a través de las redes sociales hasta Pachuca Hidalgo. Y por último, Aile Ordaz Santiago dice, sanitizando el aula donde ya hubo brotes de niños es suficiente para que no se contagien otros alumnos. ¿Qué tan de cierto es esto? Sanitizando el agua. Sí, El área. el área. No, como ya vimos son tres mecanismos principales. Entonces esto nada más, el sanitizar un escritorio, por ejemplo, solo combate uno de los tres. Así es. Pues adelante, licenciada. Ok, muy bien. ¿Esta enfermedad es por única vez en nuestra vida o puede dar más ocasiones? Como ya vimos, son dos principales agentes, ¿no? El enterovirus y el Coxsackie. Y de estos hay varios como subtipos, son como versiones del mismo virus, ¿no? Entonces hay Coxsackie A y Coxsackie B. Y de estos hay varios números, del 1 al 20 y tantos, ¿no? Del A y del B otros tantos también. Entonces puede ser más de una ocasión definitivamente, sobre todo en la edad infantil. Entonces, digo, no es como que cada año me vaya a dar pie, mano, boca, pero definitivamente sí puede ser más de una vez por otra variante del virus o otro virus. O sea, si una vez fue Coxsackie, la otra puede ser enterovirus. Muy bien, ahora sí ya vamos al plano emocional. Aquí tenemos a la experta a nuestro lado y ¿qué mensaje le daría a los padres para mantener la calma y actuar correctamente si su hijo presenta esta enfermedad incómoda, sobre todo dolorosa? Pues principalmente estar tranquilos cuando ya los llevaron al médico que corresponde, no a cualquier doctor, porque de verdad que a veces por a la carrera vamos a la farmacia que está junto a nosotros, ¿no? Entonces, si ya pusiste atención en lo que está pasando, si ya llevaste a tu hijo al médico, para mantener la calma, pues solamente es respirar y ver que se haga lo que se debe de hacer, dar la medicación en el tiempo correspondiente, estar al pendiente del niño, porque pues como dicen que son pequeños,
Pues los niños pequeños no te van a decir, ya me duele otra vez, ¿no? Hay que estarlos mirando, hay que estar atentos, hay que estarlos conteniendo. No nos debemos de desesperar porque van a estar llorando, van a estar molestos, van a estar inquietos y bueno, acaba de decir el doctor, hay que ponernos en el lugar del otro, hay que ponernos en el lugar del bebé y saber que le está doliendo y no te puede decir que le está doliendo. Entonces no hay más que informarse correctamente, atender a tu bebé correctamente y con eso estar tranquila. Muy bien. Otra de las preguntas para usted, licenciada, ¿cómo manejar la angustia o la culpa que a veces sienten los padres al ver que sus hijos están enfermos o al pensar que se contagiaron, ya sea en la casa o en la escuela? Principalmente dejar de sobrepensar, porque somos muy dados a sobrepensar. Ya nos explicaron dónde pudo haberse contagiado o cómo pudo haberse contagiado, pues dejar de sobrepensar porque no puedes evitar que te llegue el pensamiento, eso no se puede evitar, el pensamiento te va a llegar, pero afortunadamente te puedes dar cuenta que estás sobrepensando, entonces es respirar, atender y cuidar, no hay otra forma, porque si tú te enredas en tus pensamientos y le estás dando vuelta al pensamiento, no nada más vas a sentir angustia, vas a sentir ansiedad y al rato vas a terminar enferma tú también, ¿y quién va a atender al bebé? Entonces dejar de sobrepensar es la mejor recomendación. Fíjese que hace como un mes, creo 3 semanas, un mes, vino una mamá muy molesta, pero muy molesta porque dejó a su hijo en la mañana en el kinder y cuando fue a buscarlo ya estaba lleno de granitos, ¿no? O sea, ya tenía granitos en la mano, ya tenía un granito en la boca y que ya lo habían contagiado de pues la enfermedad esa del Coxsackie, me dice. O sea, estoy muy molesta, doctor, y quiero que me dé un apunte de que mi hijo pues está contagiado de esta enfermedad porque voy a ir a reclamar porque son muy irresponsables en el kinder, ¿no? Son muy irresponsables porque mi hijo no tenía nada, ¿no? Le digo, señora, si su hijo tiene un granito hoy o ya tiene granitos, o sea, ya tiene las lesiones en la mano, ya tiene lesiones en el pie, ya tiene lesiones en la boca, no se contagió hoy, señora. Su hijo tiene 7 días contagiado. Entonces, significa que usted, ayer que lo llevó al kinder, pues usted también fue irresponsable. Y antier fue irresponsable. ¿Fue usted irresponsable? Me dice, no, porque yo ni cuenta me había dado. Justo esa es la cosa. Así es, Justo esa la es la falta de cuestión, atención. Sí. que no se había dado cuenta. En consecuencia, yo no puedo culpar a la escuela en este caso porque su hijo ya iba contagiado, señora. O sea, la enfermedad no brota en horas, pues, ¿no? Claro. Y justo esta es la parte importante, ¿no? Qué bueno que explicas esto, doctor Castañón, de que muchas veces se buscan culpables. Y en un mundo donde existe el confinamiento, sobre todo en la etapa preescolar, en la etapa del kinder, es imposible que tu niño no se te enferme. Ustedes lo mencionaron, existen múltiples cepas o familias de virus que nos pueden contagiar. Por decirlo, llega Pedro con el virus 15 y al rato llega Juanito con el virus 32. Y eso pues a cada uno nos va a dar de diferente manera, en este caso a nuestros niños. O sea, aquí no se busca culpables. Tenemos que ser responsables. Si notamos que nuestro niño ya está incómodo, que llora mucho, que tiene algo, pues no lo llevo. Mejor voy con el pediatra que me lo valore y él decidirá si lo envía o no lo envía a su escuela. Sí, lo hemos platicado ya varias veces, más o menos el periodo de contagio en el preescolar, si mi niño no hizo guardería o en la guardería si va por primera vez, es de 14 en promedio episodios de enfermedad al año, ¿no? Una por mes y un poco más. Entonces, pues es definitivo que se va a enfermar. Sí, se va a enfermar. ¿La guardería es necesaria? Bueno, es un mal necesario. Si tengo la necesidad que alguien me lo cuide, porque no tengo, pero si no tengo la necesidad de llevarlo a guardería, porque mucha gente cree que la guardería es para socializar, digo, la socialización se puede hacer de otra manera, no necesariamente en la guardería. Quieren que socialice un niño de 1 año, pues no socializa porque no está todavía en su cerebro socializar. Eso lo va a ir haciendo poquito a poquito, ¿no? O sea, quiere que juegue en conjunto, en equipo. Eso lo va a hacer después de los 3 años. Antes de eso no existe en su dimensión. Es un yo total. Entonces, a veces lo llevamos a la guardería para que madure. Para que madure, pero resulta que se nos enferma seguido y nos enojamos porque se enferma seguido. Claro. Sí se va a enfermar.
Sí, y bueno, más que culpas, aquí hay corresponsabilidad, como bien lo están diciendo, ¿no? Todos somos parte del sistema y todos somos parte responsable de ese sistema y entonces todos debemos de cuidar estos puntos de contagio, ¿no? Esto que dice la maestra de sanitizar el aula, sí, mucho tiempo se estuvo recomendando cuando el COVID, Sí. Desde ¿no? antes estaba lo de la influenza también. Acuérdense que ya empezaron, que llevaban los kits de Sí, en limpieza. 2010. Sí, 2010. así es. Esto ya tiene 2009, sus antecedentes. 2010. Pues sí, así es, licenciada. Bueno, usted tiene la experiencia como educadora y como psicóloga, por eso Sí, por eso una digo que experta sí, en es, esto. es Ah, factible, pero no significa que no se nos van a enfermar. Claro que sí. Algo que desea agregar, doctor Luis Enrique, ya para finalizar este tema de esta enfermedad pie, mano, boca. Pues únicamente recalcar, ¿no?, la importancia del diagnóstico oportuno, recordar que esto puede simular, digo, obviamente ya hablamos con el doctor Castañón, la topografía, es decir, los sitios donde van a salir las lesiones son muy particulares, sin embargo, ojo, o sea, así también puede empezar, no digo que siempre sea así, una varicela, una enfermedad de Kawasaki, otras enfermedades exantemáticas. Entonces, cualquier granito que vea ahí que no estaba ayer, vaya, consúltelo, no se quede con la duda y sobre todo no exponga a otras personas porque, pues bueno, este es en el mejor de los casos lo que le puede ocurrir, pero hay muchas enfermedades exantemáticas que pues pueden simular, ¿no?, estas lesiones. Lo que dijo el doctor, lo que se refiere a enfermedades exantemáticas son las enfermedades virales que tienen lesiones en la piel y que van Exacto. desde una vesícula o una bombita, una ronchita o el puro prurito o la comezón. Doctor Castañón, ¿algo más que desea agregar? No, pues invitarlos a que pues acudamos, ¿no?, a lugares adecuados, y si ya tengo sospecha de que mi hijo puede estar contagiado, pues cuidar a mi prójimo, ¿no? Seamos responsables. Si queremos que sean responsables con nuestros hijos, seamos responsables con los hijos de los demás. Hay una pregunta que quisiera hacerle al ginecólogo. Ya que llegó, vamos a aprovechar su experiencia. Si una mujer está en etapa de gestación con esta enfermedad pie, mano, boca, ¿representa algún peligro para la salud de su bebé que está en el vientre materno? Bueno, todas las virosis obviamente generan un peligro y cuando nace un bebé, es muy difícil que sea una enfermedad adquirida durante el nacimiento. Ya regularmente las mujeres ya tienen estos antígenos, ya tienen estos anticuerpos y difícilmente va a volver a dar este tipo de afecciones. No es lo mismo, por ejemplo, que tuviera un herpes. Uh-huh. El herpes es mortal para el niño. Cuando el herpes en la madre está activo y le llega a dar un herpes neonatal, pues es mortal, ¿no? Pero en este caso, este tipo de afecciones pues no se ven en una mujer embarazada. Realmente es sumamente raro. Sería sumamente... Yo no he visto realmente una virosis de este tipo, son regularmente afecciones en niños, ¿no? Exacto, o en pacientes con un grado severo de inmunocompromiso. Gracias, doctor. Es algo que queríamos saber porque ha de haber mujeres embarazadas que estarán preocupadas ante esta situación. Sí, no es por ahí. No es por ahí, son regularmente afecciones que se dan en niños. Es donde adquirimos este tipo de anticuerpos nosotros, ¿verdad? Obviamente puede haber variaciones o mutaciones en los virus, ¿no? Y generar algún cambio diminuto. No sé qué tanto mute este virus. Pues más bien se van descubriendo nuevos serotipos, ¿no? Nuevos Ok. subtipos. Pero la vía transplacentaria no es una No vía es- descrita Así de transmisión. Y por ejemplo, el herpes sí, el herpes no es que pase por placenta, pero sí es en el camino, al pasar, se contamina fácilmente. Por eso una de las indicaciones de cesárea es cuando hay un herpes genital activo. Ahí sí hay que hacer cesárea Por ley. porque hay que evitar La última caso. pregunta. Muchas gracias, doctor Alejandro Martínez No, ¿de Vivas, qué? también colaborador de aquí del Núcleo Radio Mina y de Minamérica. Dice Isabel Huerta Cerezo. Buenas noches y buenos días para los radioescuchas. Doctores, mi nieto se contagió en preescolar como en el mes de junio y ahora en octubre se volvió a contagiar.
Mi pregunta es, ¿cuántas veces se puede contagiar? Pues Ya lo mire, comentamos. ahorita, el dato exacto de cuántos subtipos de Coxsackie hay no lo tengo, pero, o sea, tantos como subtipos haya. Y tantos como obviamente, pues, niños enfermos estén ahí cercanos, ¿no? Lo ideal, pues, es obviamente, pues, empezar a tomar medidas, ¿no? En el sentido, primero, con el niño, de que no vaya a la escuela al menos una semana, 7, 10 días, y, y eso. Ahora, también hay que Perdón. ver si realmente es... Ah, bueno, sí, para empezar. Hay que ver si es serpangina, ¿no? No sé quién le habrá hecho el diagnóstico, bajo qué criterios. Eso es importante lo que dice el doctor Martínez Doctor, Vivas. ¿y existe la posibilidad de reforzar el sistema inmunológico de los niños para evitar tantos contagios de esto? No, o sea, el sistema inmune en la historia natural clínicamente nos va a dar una enfermedad autolimitada en aproximadamente una semana. Un sistema inmune robusto, un sistema inmune sano. Pero algo que nosotros podamos hacer para que esto sea menor, hasta ahora no lo tenemos. Son medidas conductuales, como ya las que ya hemos mencionado, ¿no? Lavado de manos, aislamiento y nada más. Pero la historia natural de la enfermedad son 7 días más o menos. 29 serotipos. Por lo tanto, se puede enfermar 29 veces, Pues si así llegara a suceder. ¿no? Claro, Opa, pero así. sí, justo como dice el doctor, o sea, puede ser que sea incluso otro diagnóstico, o sea, ahí hay que ver bajo qué criterios le dijeron que era pie, mano, boca, ojo, o sea, esto es, nosotros como pediatras, digamos, ya tenemos justo la experiencia de ver tanto, que pues bueno, vamos teniendo esa precisión clínica. No sé quién le habrá hecho el diagnóstico, pero La valdría invitamos la a que pena. venga a consulta a Minamédica. Minamédica. Ya para finalizar en el plano emocional, ¿qué recomendaciones nos daría usted, psicóloga? No, pues lo que ya dije, hay que poner mucha atención a nuestros hijos, hay que mirarlos, observarlos, tocarlos para que nos podamos dar cuenta si tiene fiebre o no tiene fiebre, para que no nos pase lo que le sucedió a la señora de creer que se había contagiado el mismo día que tuvo los granitos, ¿no? Que le salieron. Entonces hay que poner atención, sobre todo nuestros bebés que no pueden hablar. Si nosotros estamos atentos a ellos y tenemos las medidas de higiene, seguramente no se van a contagiar tanto. Pues nos despedimos, el tiempo se nos vino encima, agradecemos infinitamente el favor de su atención y el haber estado con nosotros a través de su programa Pregúntele a su médico, que se transmite también en Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM todos los sábados en punto de las 11 de la mañana. Y aquí por Minamédica en redes sociales, también estamos en YouTube y por Spotify, hay podcasts de estos programas. Agradecemos al doctor Luis Enrique Gómez García, infectólogo pediatra, al doctor Alejandro Martínez Vivas, ginecostetra, pues que en el plano de la maternidad ya nos dijo que no representa el riesgo de la mamá al producto, al productor de Minamédica, al titular, el doctor Fernando Castañón Leo, en el plano emocional a la psicóloga Micaela Rosario Huerta Mijangos, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les da las gracias y nos vemos aquí en una edición más de Pregúntale a tu médico a través de Minamédica y Radio Mina La Expresión. Hasta la próxima, sean felices. Próxima. Bye. Bye.